Informativo aquí en Servimedia, un conversatorio de FIAPAS en esta acción de sensibilización y toma de conciencia que hemos puesto como título la competencia lingüística del alumnado con sordera para aprender a aprender en un contexto de educación inclusiva. Permítame que les dé solo 3 datos para situar un poco el conversatorio de hoy de FIAPAS, que hay que recordar que tiene la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional y también el apoyo de Fundación 11. Como digo, vamos a aportarles 3 datos que aparecerán ahora en su pantalla. En primer lugar, decirles que según la encuesta que hemos conocido recientemente publicada por el Instituto Nacional de Estadística sobre discapacidad, autonomía personal y situación de dependencia del año 2020, aunque se ha publicado ahora, son datos de hace 2 años, en España hay en torno a 1,230.000 personas con una discapacidad auditiva de distinto tipo y grado mayores de 6 años, a los que se suman 3.400 menores entre 2 y 5 años con una discapacidad auditiva. De este 1,2 millones largo de personas con discapacidad auditiva de distinto tipo y grado, más del 97%, repito, más del 97% utiliza la lengua oral para comunicarse. Según esta misma encuesta, solo 27.300 personas, es decir, el 2% de las personas utilizan la lengua de signos. Un segundo dato que quiero darles es vinculado con el sistema educativo español y que, según datos del propio Ministerio de Educación y Formación Profesional, hay 9.497 estudiantes con sordera cursando las etapas de entreeducación infantil, formación profesional de grado superior. De ellos, un 95%, repito, un 95% se encuentra escolarizado en educación ordinaria y un 5% en educación especial. Y por último, decirles que en el estudio sociológico realizado por FIAPAS en la temporada, en el curso 2017-2018 sobre la situación educativa del alumnado con sordera en España, sobre una muestra de 793 personas, se evidencia que el progreso propiciado por la medicina y los avances tecnológicos se imponen a cualquier otra realidad y dan paso a un perfil de estudiante con sordera con un mayor desarrollo verbal y habilidades auditivas ligadas al desarrollo del lenguaje oral. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con 5 personas que voy a ir presentando poco a poco, le voy haciendo preguntas a cada uno. Aquí a mi lado se encuentra José Luis Aedo Cuevas. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Presidente de FIAPAS y padre de un joven con sordera implantado. José Luis, hemos titulado este conversatorio La competencia lingüística del alumnado con sordera para aprender a aprender en un contexto de educación inclusiva. ¿Cuál es el motivo de este título? Bueno, primero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en streaming, pues su presencia y su compañía, y sobre todo a mis compañeros ponentes, a Purificación Jaquet del Ministerio de Educación, a Isabel Monfort, psicopedagoga del Colegio Tres Olivos, a Ignacio Moreno, catedrático de lengua española, y a mi compañero y amigo Raymond, compañero de fatigas en la Junta Directiva de FIAPAS en una época y padre de 2 jóvenes con sordera. Y pues respecto a la pregunta, pues decirte que la competencia lingüística es la capacidad para conocer nuestro idioma y conociendo nuestro idioma acceder a la lectoescritura, que es la base principal del aprendizaje autónomo de cualquier persona. Sin la lectoescritura no somos capaces de aprender por nosotros mismos, siempre vamos a depender de lo que nos cuenten los demás. La modalidad escrita es una diferenciación de la modalidad hablada. Es prácticamente imposible conocer la lengua escrita sin hablar un idioma. Y en el castellano, que la transcripción es idéntica, o sea que no hay diferencias entre la transcripción escrita y la transcripción hablada, se agrava ese problema. Y no estamos aquí para hablar de problemas metodológicos, es un tema que tenemos que dar por sentado, que las personas sordas tienen que conocer su lengua, que es la lengua de su entorno, la lengua de su país o de su comunidad autónoma. En España, que tenemos distintas comunidades autónomas con distintas lenguas, y tienen que conocerlas, y para conocerlas tienen que hablarlas. Además, tenemos que plantearlo ya como un derecho fundamental que está reconocido en nuestra Constitución, porque las personas sordas de España son ciudadanos españoles y la Constitución les reconoce ese derecho, y es de conocer la lengua española o las lenguas autonómicas allá donde existen, con lo cual
Estamos hablando ya de derechos y las administraciones, las universidades, los profesores tienen que poner los medios para que las personas sordas accedan a la lengua que es común para todos nosotros. He mencionado un estudio sociológico. ¿Habéis identificado algún tipo de diferencia respecto a los datos hallados en vuestro estudio de FIAPAS que realizasteis con anterioridad? ¿Y qué tiene que ver con la lengua de la comunicación instaurada en los niños y los jóvenes con sordera como lengua habitual de comunicación o lengua de uso preferente? Pues hicimos un estudio en el 2004 que hemos repetido en el 2017, como tú has presentado, y los datos son significativos en tanto en cuanto se entrevistaron 793 personas con discapacidad auditiva, si eran menores a sus familias y si eran mayores de edad a las propias personas con discapacidad. Y el avance en la utilización de la lengua oral por parte de las personas sordas ha sido evidente en estos años. El porcentaje de personas sordas que utilizan la lengua oral en este estudio es mucho mayor que el que utilizan la lengua de signos, como resulta también igual en la estadística del INE, pero sobre todo lo que se avanza es que los porcentajes aumentan cuando los niños y jóvenes tienen mayor edad. O sea, que se mantiene, que se está produciendo un cambio de paradigma en las personas con sordera que están accediendo a la lengua oral y que están utilizando la lengua oral para comunicarse principalmente. En la encuesta anterior había un porcentaje mayor de personas que conocían la lengua de signos y la utilizaban principalmente, pero hoy en día ese número disminuye, hay menos personas que conocen la lengua de signos y además dentro de las que conocen la lengua de signos hay más personas que utilizan preferentemente la lengua oral antes que la lengua de signos. Sí, recuerdo el dato, 1.230.000 personas, un 97% frente a apenas 2,2% que utilizan lengua de signos. Vamos a pasar la palabra a otras personas que nos acompañan y quiero agradecerles que estén aquí con nosotros. En primer lugar, a Ignacio Moreno Torres, como tú decías, catedrático de Lengua Española en la Universidad de Málaga, con larga experiencia en la adquisición y desarrollo de lengua oral en niños con sordera implantados. Ignacio, te quería preguntar, que se dice siempre que los primeros años son fundamentales en la vida de un niño y en este caso en concreto en la vida de un niño sordo, ¿no? ¿Por qué es tan importante la experiencia auditiva, comunicativa y lingüística durante, sobre todo, el primer año de vida? Bueno, muchas gracias. Tienes que pulsar el botón porque si no, no te oímos. Lo tengo pulsado, a ver. A ver, Ignacio. Ahora, sigue. A ver. Vale, Ahora te oímos. Sí. Vale, bueno, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. ¿Me oís? Sí, te oímos, sí. Vale. Sí, el primer año de vida es importante a nivel del desarrollo lingüístico, pues posiblemente nos podríamos centrar en dos cuestiones. En primer lugar, lo que ocurre el primer año, la experiencia auditiva tiene un impacto directo sobre el desarrollo del lenguaje. Es cuando el niño aprende unas representaciones fonológicas que son como los ladrillos. Si pensamos en que los ladrillos sirven para hacer casas, pues los fonemas nos sirven para construir palabras y para construir el lenguaje. Y eso empieza ahí. Pero no solo por eso, es que además durante el primer año o la primera infancia, no solamente el primer año, cuando el niño empieza a interactuar, se convierte en un agente social activo, empieza a interactuar y a formar parte de su grupo social. Cuando los niños no consigan no tienen experiencias auditivas, la experiencia es que se convierten en seres pasivos, que no son capaces de interactuar. Y eso ya puede llevar a muchas consecuencias que van mucho más allá del lenguaje. Estamos hablando del desarrollo general. Evidentemente, además, si eres pasivo porque no interactúas con los demás, pues es muy difícil que no vas a desarrollar el lenguaje oral. En fin, tiene muchas consecuencias directas. Todo eso pasa de muy pequeñitos. Luego otra pregunta que te quería hacer, Ignacio, es que también cuando presentas o cuando se realiza la adaptación protésica a ese niño o a esa niña de manera precoz, cuanto más se hace más pronto, me imagino que la estimulación auditiva será mayor, ¿no? Naturalmente, cuanto antes se pueda hacer mejor. Al principio los implantes cocleares, por ejemplo, se empezaron a colocar siempre por encima de los 3-4 años porque había la preocupación
de que pudiera producir algún daño, realmente porque teníamos un desconocimiento de lo que eran los implantes cocleares, ¿no? Pero hoy en día se sabe que se colocan antes del año y tienen unas ciertas ventajas. De todas maneras, el implante coclear no es magia, necesita que se den más condiciones. Hace falta una familia, hace falta una logopedia por detrás, sin el cual el implante coclear, la tecnología no nos va a hacerlo todo como nada en la vida. Nuestro papel humano es fundamental y sigue estando ahí. Bueno, vamos a presentar a otra persona que nos acompaña, la presenta también antes José Luis, su compañero en Cataluña, Raimon Jané, presidente de ACAPS Cataluña y padre de 2 hijos con sordera. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Gracias, Raimon. Sigo incidiendo en la pregunta que hacía antes a Ignacio de cómo impacta en este caso a las familias esa detección precoz de la sordera y los avances de tecnología, y si consideras que estas variables dan lugar a una nueva generación de personas con discapacidad auditiva. Pues creemos que por experiencia de muchas familias, ¿no?, que tiene una incidencia total y absoluta. Podríamos hablar de una auténtica revolución. Es decir, hay un cambio total cuando se ponen en marcha los programas de detección precoz y la tecnología con audífonos digitales e implantes cocleares se ponen a disposición de las personas con sordera y en particular con los niños con sordera, niños y niñas. ¿Por qué? Porque por fin consiguen abandonar ese antiguo mundo de silencio donde el acceso a la comunicación y al mundo oral estaba prácticamente con una barrera infranqueable, y esas herramientas y esa detección precoz nos dan las bases para poder facilitar lo que ahora Ignacio comentaba, es decir, que puedan acceder a un mundo sonoro, que puedan acceder con más facilidad a un lenguaje oral, que puedan interactuar con su entorno. Es decir, son piezas clave que hace que todo lo que era un problema insalvable hace 40 años o 30 años incluso, ¿no?, progresivamente haya avanzado y el escenario que tenemos hoy sea muy distinto, ¿no? Por eso el tema de hoy, competencia lingüística, es un tema clásico, digamos, en el mundo de las personas con sordera, pero el enfoque que podemos darle ahora, evaluando los últimos años, es radicalmente distinto y optimista y positivamente distinto, ¿no?, gracias a todos esos elementos. Bueno, pues seguimos presentando en este caso otra persona más, a Isabel Monfort. Hemos hablado con un presidente de FIAPAS, con un padre también en Cataluña, con un catedrático y ahora con una psicóloga terapeuta del Centro Entender y Hablar y miembro del equipo psicopedagógico del Colegio Tres Olivos de Madrid, que tiene una trayectoria extensa en el ámbito del alumnado con sordera. Perdón, voy a beber un poco de agua porque si no me voy a atragantar. La pregunta, Isabel, que te quería hacer precisamente en esos primeros años de vida de los niños y niñas que todavía no están escolarizados y están con su familia, con los hermanos, con los padres, con los abuelos. Cada vez el papel del abuelo hay que destacarlo, lo digo por experiencia propia. ¿Cómo favorece la interacción comunicativa temprana del entorno familiar en el desarrollo de su competencia lingüística oral? Bueno, en primer lugar, dar las gracias por contar conmigo en este coloquio. Y bueno, pues en ese sentido, claro, todos aprendemos la lengua en nuestro entorno. Es decir, que pensar que es verdad lo que hemos comentado, ¿no? Afortunadamente hay detección precoz, es verdad lo que han comentado tanto Raimon como Francisco, que el cambio ha sido espectacular, el hecho de tener adaptaciones protésicas precoces, implantes precoces, detección precoz, pero siguen siendo niños que en muchos casos, es decir, la realidad es que, por ejemplo, en la sordera profunda no van a tener una audición funcional hasta el año, ¿no? O los 13 meses y en algunos casos un poco más tarde, porque basta que cojan un resfriado el día que les tocaba el implante para que lo retrasen, ¿no? Y entonces todo ese tiempo la familia tiene que aprender a estimular la comunicación y el lenguaje oral, incluso en casos donde no hay audición. Es decir, donde no hay audición funcional, porque es una sordera profunda, los audífonos, aunque sean de última generación, no dan un input suficiente y esos padres muchas veces se encuentran ya no solo que no saben comunicar, sino que incluso empiezan a hacer cosas que no hubieran hecho porque piensan que su hijo no va a responder y hay que volverles a dar el papel fundamental, porque un niño no aprende lenguaje con el logopeda, con nosotros no aprende lenguaje. Es decir, como mucho va a estar contigo 1 hora al día y el niño aprende lenguaje todo el día. Entonces, el programa familiar puesto en marcha desde que son bebés
para aprender a situarse enfrente de un niño, para aprender a vocalizar, a estimular la fonología, incluso sin audición, compensando vías visuales, ¿no? Y además introduciendo, en nuestro caso, usamos bimodal, es decir, signos en esos primeros momentos que ayudan también a comprender la realidad y a no ser pasivos, como ha dicho Francisco, ¿no? Yo tengo que poder decir cosas antes del año, aunque no pueda hablar, ¿no? Y eso va construyendo al mismo tiempo la audición, la lectura labial, la comunicación no verbal. Eso hay que enseñar a los padres y son ellos los que de verdad después crean una diferencia en la evolución de los niños. La diferencia muy grande es en la calidad de la estimulación familiar y nuestro papel ahí es fundamental para incorporarlos en esas edades. Muy bien, ya presentada la quinta persona que nos falta por parte del Ministerio. Purificación Jaquet, buenas tardes, Purificación. Buenas tardes. Subdirectora General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, como decía, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, además de licenciada en Matemáticas y profesora de Educación Secundaria. Hemos presentado al principio las cifras del alumnado con sordera y decíamos que había un 95% escolarizado en centros ordinarios. ¿Esto qué significa? Bien, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a este conversatorio. Las estadísticas lo que sí plantean, y así es, que hay un 95,2. En el año 2015-2016 estaba todavía en el 94,1 y poco a poco ha ido aumentando hasta superar el 95%. Y este dato es muy positivo. Significa que la práctica totalidad del alumnado con discapacidad auditiva, con los apoyos que proporcione un centro ordinario, seguirá su escolaridad de acuerdo a los principios de normalización e inclusión que recoge nuestra ley de educación. Y solo un número muy pequeño de alumnado, 456 en todo el país, requiere unos apoyos tan intensos que es necesario que estén en un centro de educación especial. Nosotros ese dato lo consideramos muy positivo porque pensamos que es importante que esos niños y niñas, que todos los niños y niñas estén con sus pares de forma normal, que se relacionen con todos ellos, y pensamos que eso es lo fundamental para su desarrollo. En esta línea, Purificación también, pensar que hay que destinar fondos, ayudas, recursos para que esa educación inclusiva sea real. Pues sí, desde luego el Ministerio de Educación, bueno, el Estado español tiene sus competencias, unos tienen las competencias de la normativa y luego la gestión de los centros y, por tanto, la aportación de los recursos lo tienen las administraciones educativas de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto, son las administraciones de las comunidades autónomas las que fundamentalmente las que tienen que aportar esos recursos. No obstante, el Ministerio de Educación también aporta de forma no obligatoria, pero sí lo está haciendo, aporta financiación para programas, les llamamos programas de cooperación territorial, y se distribuyen entre todas las comunidades autónomas para ayudar a mantener esos recursos o ampliar esos recursos educativos. Concretamente, este año se ha puesto por primera vez en los presupuestos generales del año 2022 una partida presupuestaria de 38 millones que estamos ahora mismo diseñando para que a partir de septiembre se pueda distribuir hacia las comunidades autónomas y así puedan ampliarse los recursos para conseguir mejores apoyos en los centros ordinarios, que son los que necesitan para poder llevar a cabo la educación a todos los niños que tienen alguna barrera, en este caso la barrera auditiva. Y una curiosidad, ¿también las becas se incluye a niños sordos? Las becas sí, las becas incluyen a todos los niños y niñas que tengan una discapacidad, ya sea visual, auditiva, bueno, de cualquier tipo, tienen beca, tienen ayuda. Muy bien. Isabel, en este entorno educativo del que estamos hablando, ¿cómo se potencia desde un centro escolar, que tú colaboras con uno, el fomento de la competencia lingüística en lengua oral para estos niños y niñas sordas? Isabel. Está mutado el micrófono. Isabel, sí. Sí, perdón. Nada, no pasa nada. El directo es así, no pasa nada. Pues igual que he comentado para las familias, hay que formarles,
al profesorado hay que formarle en, pues por un lado hay ayudas técnicas, ¿no? Está el FM, cada vez avanza mejor, hay cada vez más posibilidades de que el alumno sordo reciba el input auditivo no solo del profesor, sino de sus compañeros de manera más clara. Pero, por otro lado, la mayoría de las medidas siguen siendo pedagógicas y metodológicas. Y en eso, pues el papel de los especialistas, del equipo de orientación de un cole, de los AELs, de logopedas externos, ¿no? Es un papel importante para formar a los profes y a las profes para que sepan estimular bien el lenguaje dentro del aula. Y ahí entran cosas como el control de la comprensión, anticipar vocabulario, otro tipo de sistemas aumentativos como apoyo visual, el que tengan en cuenta, y estoy hablando desde niños pequeños hasta chavales de bachillerato. La sordera no desaparece. Si tú hablas mirando hacia la pizarra, aunque yo ya sea un alumno con una capacidad lingüística muy buena, si vas a dar información nueva, yo voy a perder información. Entonces, toda esa serie de medidas yo creo que son muy importantes. Y luego hay algo de estimulación del lenguaje oral en general en la formación del profesorado que todavía estamos un poquito lejos de alcanzar, y es cómo hacer realmente estimulación del lenguaje oral en las aulas, algo que beneficia todo lo que se hace a favor de un alumno, en este caso sordo, pero en otros casos con dificultades de lenguaje, beneficia a toda la clase porque suelen ser adaptaciones metodológicas que se acercan más a lo que es aprender que lo que suelen hacer aplicando solo el libro, ¿no? Y entonces eso hay que transmitirlo no solo a los padres de niños sordos, a profes, sino a la comunidad, ¿no? Yo trabajo en un colegio donde es una comunidad entera, ¿no? Y muchos padres de niños oyentes ven la ventaja de tener profes buenos en lenguaje y que al final en mi cole los que se benefician más casi no son los alumnos sordos que tienen además su apoyo de logopedias, ¿no? Sino muchos alumnos en esa aula que tampoco tienen una buena competencia lingüística. Yo creo que en ese aspecto, más allá de lo específico que hay que trabajarlo, hay otro aspecto que yo creo que de formación al profesorado que sigue siendo un poco más flojo en la formación y que yo creo que vamos avanzando ahí, pero es fundamental, ¿no? Y los profesores deben estar siempre controlando que la información le llega al alumno de la manera más clara posible, ¿no? Pero Isabel, esa formación debería ser no solo durante la formación universitaria, sino también durante el resto de la formación, porque al final todos nos estamos formando siempre durante nuestra vida laboral, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente eso es algo que ya está dentro también, cada vez más dentro del espíritu del profesorado, ¿no? Nosotros que llevamos mucho tiempo formando, no solo, bueno, creando un cole, hace justo cumplimos 20 años, ¿no? Creando un cole específico de inclusión para niños con discapacidad auditiva y teniendo que formar pues a todo un claustro, ¿no? Y eso lo hacemos desde el equipo de logopedas, psicólogos y AELs, somos los que hacemos la formación, pero además nos dedicamos a formar pues en muchas formaciones en otros colegios, desde los centros públicos de formación de profesorado, y yo creo que eso cada vez, la inclusión tiene un efecto muy positivo sobre el profesorado, y es que se dan cuenta de que si no se forman, no pueden manejar una clase con diferencias individuales. Eso les crea necesidad de formación y al final tenemos mejores profes. Es decir, eso es la consecuencia, la consecuencia real de la inclusión, ¿no? Que es un beneficio, yo creo, para todos porque crea la necesidad de formarse. Seguro que te está llamando una compañera profesora. Ignacio, lo siento, no es mi teléfono, tengo que decirlo en mi... No pasa nada, el directo... Aquí se deja el teléfono en el despacho encendido. Perfecto, no pasa nada, el directo es así. Ignacio, queremos conocer tu opinión de un tema técnico, para que la gente lo entienda. Aprendemos una lengua y una lengua la aprendemos también con el habla. El habla es muy importante para luego tener un aprendizaje lecto-escritor. La pregunta es, en este chico o en esta chica sorda que tiene que aprender a leer, a escribir con una competencia suficiente en niveles en los cursos de primaria o de eso, ¿va a ser también competente en la lengua en la que están escritos estos textos? La evidencia científica lo que nos deja bien claro es que, como ya antes decía José Luis, para aprender una lengua, para aprender a escribir y a leer,
es muchísimo más fácil si tú conoces la lengua oral. ¿Por qué? Porque lo que aprendes simplemente es a codificar de otra manera una información que tú ya conocías. Eso es relativamente sencillo, porque en español, que tenemos muy poquitos fonemas, pues estamos hablando de 25 o 26. Si tú no tienes esa información, tendrías que aprenderlo todo, y estamos hablando de que en español y cualquier lengua tienes miles de palabras. Eso es una locura. El esfuerzo que tendrías que hacer sería inmenso. Ahora bien, la situación hoy en día con niños implantados es que puede ocurrir que un niño no tenga una fonología, aunque eso no sea tan evidente, pero hay maneras de comprobar que no tiene una fonología tan robusta. Entonces, aprender la lectoescritura le va a costar un poquitín más de trabajo que a un oyente con un nivel fonológico y de lenguaje oral pues óptimo. Cuanto mejor sea el nivel oral del niño, pues menos trabajo le cuesta la lectoescritura. Pero además hay otra cosa. La lectoescritura refuerza la oralidad y la fonología. Entonces, y eso se nota sobre todo con los años. Entonces, claro, cuidado, porque si un niño que tiene una lengua oral, digamos, pobre, no le empujamos, no le ayudamos al principio para que adquiera unas destrezas lectoescritura suficiente, le estamos haciendo un daño a largo plazo. Entonces, lo que ocurre en estos primeros años es fundamental. Muy bien, vuelvo contigo, Isabel. Estamos hablando de ese proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de lectoescritura, como comentábamos antes con Ignacio, pero la situación es cómo puede situarse en igualdad de condiciones este chico o esta chica sorda con el resto de la clase. Pues yo quería retomar un poco lo que ha dicho Ignacio, que me parece muy interesante, que es el uso de la lectura como sistema aumentativo, ¿no? Es decir, que en la lectura hablamos un poco de dos, para simplificarlo, ¿no? Pero un modelo simple de lectura habla de lo que es descifrar, ¿no? Aprender a descifrar, que es verdad que depende de la fonología, pero que muchos de nuestros alumnos sordos no tienen tantas dificultades para aprender a descifrar, ¿no? Lo que es aprender los fonemas, y eso de hecho nosotros lo hacemos antes que sus compañeros oyentes, porque refuerza la fonología. Es otra entrada más clara que la oral, ¿no? Pero hay otra parte después, cuando hablamos de comprensión lectora y velocidad lectora, que depende mucho de tu nivel de lenguaje oral. Y como ha comentado Ignacio, cuanto mejor lenguaje oral tengamos, mejor va a ser la comprensión lectora y el acceso a la lectoescritura. Así que la comprensión lectora y el trabajo lectoescritura empieza al nacer. Es decir, cuando hacemos programas familiares, estamos trabajando lectoescritura. Cuando estamos haciendo conciencia fonológica, usando gestos de apoyo, palabra complementada, cuando son muy pequeños, estamos trabajando lectoescritura. La lectoescritura no depende solo del lenguaje oral, también del nivel cultural. Y ahí a los padres, nosotros a los padres de niños sordos siempre les insistimos. Los oyentes tienen una capacidad de acceso pasivo a la información. Van en el coche y ya, por ejemplo, hoy muchos de los chavales del cole sabrían, es que no estoy en el cole, pero hoy hubiera pasado, que había una reunión de la OTAN en Madrid. Pues mis chavales, alumnos sordos, muchos, a lo mejor no se han enterado porque la radio no la escuchan. Entonces, papá y mamá se lo tienen que contar. Contar cosas, dar cultura. No, tanto el lenguaje oral como la cultura van a facilitar la comprensión oral, ¿no? Ahí es donde está ¿no? la competencia en lectoescritura. Empieza con el lenguaje oral, con la ampliación de vocabulario, con la gramática, y muchas veces queremos trabajarlo tarde, ¿no? Ah, no, tiene 8 años y tiene mala comprensión lectora. No, tiene mal lenguaje oral. Es decir, y eso hay que trabajarlo desde el principio y es fundamental el acceso a un buen lenguaje oral, trabajando todo en el colegio y en la familia. Muy recomendable eso que has dicho, de escuchar la radio, también leer periódicos, leer agencias de noticias, estar al tanto de la información. Creo que es importante. Isabel, otra pregunta que te quería hacer. Todos en el colegio utilizamos herramientas, pues no sé, un discurso, una producción de textos, unas disertaciones. ¿Cómo todo este desarrollo y utensilios que utilizamos en una clase los puede desarrollar un chico con sordera? Me hace gracia que me hagas esta pregunta porque esta mañana en la reunión del cole de propuestas de mejora estábamos reevaluando pues, un programa que llevamos a cabo dentro del aula para mejorar la expresión escrita de todos los alumnos del aula, no solo de nuestros alumnos con discapacidad auditiva, ¿no? Y entonces
a lo largo de toda la escolaridad para nuestros alumnos con sordera, y eso lo sabemos mucho desde el equipo de apoyo y lo trasladamos al aula para todos los alumnos, es que la lectoescritura es al mismo tiempo un objetivo, porque estás trabajando comprensión lectora, pero también una herramienta que permite a los alumnos sordos compensar la información que se pierden. Y entonces estamos todo el rato escribiendo un texto sobre lo de la OTAN, mañana un texto sobre lo que ha pasado tal, un texto sobre, y ahora escríbeme tú lo que has, ¿no? Hacemos una descripción, ahora cuenta, es una herramienta que trabajamos desde el principio para que después, bueno, pues sean capaces, pues lo que hemos dicho, ¿no? De aprender de manera autónoma, de expresarse y de tener una expresión escrita, pues a veces, que en algunos casos, mejor que sus compañeros oyentes, que se trabaja menos, porque claro, al final, tanta logopedia y apoyo a veces provoca que sean niños más acostumbrados a que el lenguaje sea un objetivo, mientras que a veces para los oyentes nos damos cuenta trabajando en un cole que a veces eso no se trabaja y llegan a secundaria con competencias en expresión escrita a veces un poco regulares. Por eso yo creo que hay que meter ese objetivo de manera más global en todas las aulas y específicamente, claro, en nuestros alumnos, ¿no? Isabel, estamos hablando de diagnóstico precoz, de tecnología, de desarrollo temprano, de lengua oral. La pregunta es si hoy en día se puede decir que con este desarrollo que estamos teniendo ¿el alumnado con sordera es equiparable a los oyentes o si no es así, por qué? Pues mira, nosotros la experiencia al final, y aquí que hay un padre, yo creo que igual también lo entiende, ¿no? Si hablamos de globalidad y de comparar y de medir con test, ¿no? Decir, bueno, llegan a la media en test de comprensión lectora, es verdad que hemos mejorado mucho, es indiscutible y las tecnologías nos dan, pero a la vez que mejoramos, queremos más. Es decir, que ahora ya no quiero que lea un texto no, ahora yo quiero que saque buenas notas en la EBAU. Y entonces, con quien hay que comparar a los alumnos sordos no siempre es con la media ni con su grupo de clase, es con su hermano. Es decir, nuestro objetivo es que ese alumno sordo alcance los mismos niveles de competencia curricular, cultural y social que hubiera tenido en su familia con sus condiciones. Porque, oye, no podemos pensar que todos los alumnos del mundo van a tener el mismo nivel, ¿no? Y cuando ahí hablas con las familias y le dices, tienes un hermano mayor oyente, has tenido, es decir, ¿tú crees que están en la misma competencia o por lo menos el camino que has tenido que pasar para llegar al mismo sitio es el mismo? Y ya verás cómo te van a decir que no. Las personas con discapacidad auditiva siguen estando siempre en inferioridad de condiciones y de ahí que los apoyos se tengan que mantener, porque nuestro objetivo ahora ya no es, oye, que sea capaz de leer lo que pone en un cartel en el autobús. No, que yo quiero que vaya a la universidad. Y cuanto mayor es el nivel que alcanzan nuestros alumnos sordos, mayor es nuestra ambición. Y cuando ya tienes ambiciones que hagan un buen comentario de texto en secundaria, que entiendan ¿no? la diferencia entre Platón y Aristóteles, que es que lo tenemos que explicar, y ahí es donde los apoyos parece que cuando el niño sordo ya llega a secundaria y habla bien, pues ya no necesita. Y sin embargo, para alcanzar los mismos niveles que le toca, o sea, ya no le damos apoyo a un alumno solo para que saque un 5. Es que si a él, por sus condiciones cognitivas, culturales y de esfuerzo, le corresponde que saque la mejor nota en la BAU, necesitamos que lo haga. Y para eso siguen necesitando buenos profes, familia, logopedia durante toda su escolaridad. Entonces, yo creo que es un peligro pensar que con las tecnologías ya no hace falta hacer nada. Creo que tienen derecho a alcanzar todo lo que podrían alcanzar y para eso todavía, bueno, pues el implante no es la panacea, ya lo hemos dicho, y todavía hay mucha información que me pierdo y la exigencia de la sociedad ahora es muy alta para poder insertarse en el mercado laboral y para llegar a esos niveles de competencia lingüística que son necesarios para esa competencia curricular, no estamos todavía pensando que no, con el implante los alumnos sordos están en el mismo nivel. Yo creo que no, siguen necesitando mucho apoyo. Precisamente de esta última reflexión tuya que acabas de hacer, Isabel, quería preguntarle a Raimon de esta competencia lingüística,
¿Tú crees que con esta herramienta que estamos desarrollando, en esta idea que estamos en el encuentro de hoy de aprender a aprender, el chico o la chica sorda tiene mayor inclusión en el mundo, mayor formación educativa, mayor inclusión laboral? Sin duda, sin duda. El punto clave es la competencia lingüística. Esa va a ser la herramienta básica para aprender a aprender y para ir evolucionando. Es decir, la experiencia de las familias ha sido ver cómo todos estos chicos y chicas sordos quizá llevan un cierto retardo al principio, pero en la medida que van incorporando lenguaje oral de calidad, lenguaje escrito, eso les sirve de herramienta para ir incrementando esas capacidades, ¿no? Y eso es lo que lleva que a lo mejor cuando son muy pequeños pues puede haber un cierto distancia, ¿no? Porque no producen el lenguaje hablado exactamente igual que un oyente, ¿verdad? Pero esa herramienta va a ser la que les va a permitir llegar a estudios superiores, ¿no? Cada vez con mayor competencia, ¿no? Entonces, bueno, me están encantando todas las reflexiones que se han hecho hasta ahora y estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría destacar dos cosas. Una, cuando son muy pequeños, yo creo que las familias con hijos sordos tienen que actuar como actúan las familias con hijos oyentes. Es decir, nadie se ha planteado de que va a dejar de hablar a un bebé o en los primeros años de edad porque habla muy poco y muy mal, le dejas de hablar. La familia habla naturalmente y espontáneamente e intenta ayudarle a construir ese lenguaje, ¿no? Hoy se habla mucho de aprendizaje incidental, ¿verdad? Bueno, yo creo que aprovechar las cosas cotidianas en familia y también en la escuela es vital, ¿no? Entonces, ese acompañamiento, esa recreación de momentos en los que se pueda compartir lenguaje, compartir ideas, desarrollo cognitivo son fundamentales, ¿no? Entonces, esto lo digo porque yo creo que hay que poner sobre la mesa una reflexión. Una cosa es la competencia lingüística y el nivel de lenguaje oral y escrito, y otras son las barreras que hay por un tema de accesibilidad. Eso hay que ponerlo encima de la mesa, porque puede ser que un alumno en el ámbito escolar ya tenga bastante buen nivel de lenguaje oral y escrito, pero si no ponemos medidas tecnológicas, educativas, de buen profesor, profesora que se ha dicho, puede ser que en muchas situaciones quede aislado y, por lo tanto, no avanzará de la misma medida porque no tendrá esas medidas. Entonces, es crucial que esta discapacidad, que es muy invisible, la tengamos presente, que hay que combinar esa formación en competencias lingüísticas y garantizar la accesibilidad en todo momento, ¿no? Yo creo que es una reflexión que el sistema educativo ha de contemplar, que ha de ser reflexión de los claustros de profesorado en las escuelas e institutos y que es la que va a permitir ese avance, ¿no? Pero yendo a la pregunta, ¿no? ¿Creemos que es decisiva esa formación? Sin duda, y es la herramienta clave que ha permitido en los últimos años ver ese avance exponencial, ¿no? De la competencia. Hay que hablar, hay que seguir hablando, incluso hay que hablar hasta solo. Yo a veces hablo hasta solo también. Purificación. Hace muy poquito hemos conocido la nueva regulación de las enseñanzas de los currículums y precisamente en esta competencia lingüística de la que estamos hablando se contempla en el alumnado, sobre todo en las primeras etapas de infantil y primaria. Sí, respecto al currículo, que hay ahora unos nuevos reales decretos, que por otro lado el Ministerio saca esos reales decretos de enseñanzas mínimas y luego son las comunidades autónomas las que complementan el currículo. En todos los reales decretos, concretamente en educación infantil, se establece que la oralidad tiene un papel destacado en esta etapa, no solo por ser el principal instrumento de la comunicación, la expresión, la regulación de la conducta, sino también porque es el vehículo principal que permite a los niños y niñas a disfrutar de un primer acercamiento a la cultura literaria, que enriquezca su bagaje sociocultural y lingüístico respecto a la diversidad. Señala que la oralidad, lo digo textualmente, es el instrumento por excelencia para la comunicación, la expresión de vivencias, sentimientos, ideas y emociones, así como el aprendizaje y la regulación de la conducta. Por tanto, la oralidad es importantísimo y así lo definen en el Real Decreto de Infantil y también en el de primaria, por supuesto. En el de educación primaria, la competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal, de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Tal como decía ya antes Isabel,
es algo, estas formas de actuar, no solo orales, escritas, sino con imágenes, es necesario no solo para los niños que tienen discapacidad auditiva, sino a nivel general. O sea, cualquier persona, ¿por qué normalmente se ponen diapositivas cuando uno interviene en una ponencia? Pues porque la imagen ayuda a retener, pues pasa a todas las personas, también a los niños y niñas, y por supuesto los que tienen una dificultad auditiva, pues a lo mejor lo necesitan más, pero viene muy bien a todos. Por tanto, yo creo que el profesorado, que ya lo hace, pero quizás lo tiene que hacer mucho más, debe apoyarse en todo tipo de instrumentos para mejorar la comunicación y por supuesto, la oralidad. Y purificación, ¿qué se puede hacer cuando hay un desfase entre esos objetivos que estamos hablando de desarrollo de competencia lingüística y el acceso a la lectoescritura, cuando hay un desfase del entorno educativo, el profesorado? ¿Qué puede hacer para facilitar esta tarea a los alumnos con sordera? Bueno, nosotros insistimos muchísimo en que la educación ha de ser individual y personalizado el aprendizaje, ¿no? Los niños y niñas tienen que tener un apoyo personalizado y, por tanto, debe haber medidas organizativas, metodológicas y curriculares que ayuden a guiar los principios le llamamos el principios de diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Cada uno de nuestros alumnos con discapacidad auditiva o no tiene que tener unas características propias y, por tanto, el profesorado se debe amoldar y adaptar a sus necesidades. A veces eso es difícil, para eso es tan importante la formación, de ahí que, aunque las competencias de formación del profesorado la tienen también las comunidades autónomas, nosotros como Ministerio de Educación también damos formación, entre otras formaciones la que se organiza a través de la organización FIAPAS, porque pensamos que es fundamental que el profesorado poco a poco vaya aprendiendo y vaya teniendo en cuenta esa diversidad. Y esa diversidad hace que luego los centros educativos tienen que tomar medidas organizativas, grupos de refuerzo, de apoyo, tienen que poner medidas de accesibilidad, garantizar referencias visuales, adaptaciones en procesos de evaluación, que eso también está puesto en la ley educativa. Deben intentar trabajar el entorno, por ejemplo, aulas sin ruido, mesas y sillas acondicionadas, ubicación del alumnado donde lo necesite, garantizar una adecuada iluminación. Es decir, hay que buscar todo tipo de medidas que ayuden a los niños y niñas a mejorar su aprendizaje. Y, por supuesto, ya lo he dicho antes, la formación del profesorado. Isabel ha insistido muchísimo, creo que es muy necesario y que siempre vamos a pedir más y, por tanto, el profesorado tiene que mejorar su formación también. Ignacio, te quería hacer otra pregunta. Hay estudios que analizan antes y después de hacer el implante y la pregunta que te quería hacer es ¿qué factores determinantes pueden determinar el desarrollo de ese chico de la competencia lingüística en la lengua oral de su entorno? Bueno, sobre los implantes cocleares hay evidencia de que hay muchos factores que determinan el resultado final. Algunos de ellos dependen de que la sordera profunda en algunos casos puede conllevar algún otro tipo de dificultad cognitiva que el implante no puede corregir. Pero obviando ese tipo de circunstancias, luego parece que lo más importante es la implicación familiar. Hay muchos estudios, hay uno muy curioso que a mí me gusta mucho que demostraba que había una correlación muy, muy marcada entre el grado de desarrollo alcanzado por un niño post-implante y el número de palabras que escribían los padres cuando le pedías un informe donde explicaban qué hacían con los niños. Los padres que están muy implicados te pueden contar su vida de milagros. Ellos se pasan la vida con ellos. Además, los padres muy implicados, los que están aquí seguro que me podrían dar muchos más detalles que yo, pues es que realmente a veces es su vida, dedican muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Cuando una familia no se implica, el problema es que los padres tienen que compensar lo que el implante no les da. O sea, hay que tener claro, y hay mucha evidencia técnica, hay mucha evidencia que el implante es maravilloso, pero el implante no te hace normoyente. Y entonces hay un elemento que es fundamental. Cuando estás oyendo a través de un implante coclear, tú estás dedicando una parte de tu esfuerzo cognitivo a descodificar el lenguaje. En una situación ideal, un profesor que está justo delante tuyo, no hay absolutamente ningún ruido, el lenguaje es muy simple,
Pues eso no es muy complicado, pero en la vida real no es así. Y no digamos ya cuando interactúan entre adolescentes, cuando llega la adolescencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tienen que hacer un esfuerzo enorme, tienen muchas más dificultades. Cuando hay una familia que está encima, está tomando medidas, está presionando al colegio, bueno, además si se cuenta con... me ha encantado cómo lo ha descrito Isabel, el papel de los logopedas. Esos logopedas son maravillosos y no siempre los hay, pero los logopedas le instruyen a los padres, le hacen comprender el problema que tienen, les ayudan, son un soporte de ellos. También les instruyen y ayudan a los profesores que tienen interés y que actúan. Todos esos factores al final hacen que el niño va para adelante y que alcanza lo que comentaba antes Isabel. Lo ideal es que llegue al mismo lugar que su hermano, pero siempre van a necesitar ayuda, porque el implante no te hace oyente. Raimon, te quería hacer una pregunta para ir avanzando en este conversatorio. Hemos hablado de la educación y quería dar un paso más. ¿Es posible que con este sistema que estamos implantando ahora, este chico o esta chica pueda llegar a la universidad? ¿Tú lo has apreciado en los últimos años? Bueno, yo creo que es una realidad ya el cambio que ha habido. No estamos hablando de 2022, es decir, hay que ir para atrás bien en los últimos 15, 20 años. Ha habido un cambio progresivo importantísimo. Yo puedo explicar un poco las cifras que conozco. En mi comunidad, en Cataluña, pues prácticamente hay una matrícula anual de estudiantes sordos en la universidad alrededor de 100, lo cual es profundamente desconocido por la invisibilidad que tienen este tipo de alumnos. Es decir, van creciendo, como bien se ha dicho aquí, tienen soporte en primaria, en secundaria, luego parece que todo ya ha desaparecido, llevan su vida y, curiosamente, una parte importante ya con todos estos medios, con esta experiencia de escuela inclusiva, cuando se dan esas circunstancias, efectivamente, que no hay otros problemas y estamos en una familia que da cierto soporte y que, por lo tanto, pues el ejemplo del hermano es bueno, ¿no? No toda la educación, no todo el mundo saca las mejores notas, ni todo el mundo llega a la universidad. Lo que hay que pretender es que estén en igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, esto se ha empezado a dar y esa cifra, cuando la explicamos, incluso los del Departamento de Educación que atienden a primera y secundaria quedan un poco sorprendidos, pero esa es la realidad, ¿no? Afortunadamente, en el mundo de las universidades, a partir de las leyes de igualdad de oportunidades y tal, cambió el paradigma, se incluyó en las leyes de universidad la atención específica de discapacidad y hay servicios que intentan pues poner medidas de accesibilidad, poner otro tipo de cosas. ¿Cuál es la experiencia que conocemos directamente? Pues no es un caso 2, 3, es decir, hace poco en nuestra entidad celebramos el 25 aniversario de jornadas de formación en modalidad oral y se dio un premio a 25 jóvenes que habían crecido con esta trayectoria de la entidad, ¿no? Pues más de la mitad actualmente son titulados universitarios y hay ingenieros industriales superiores, arquitectos, biólogos, médicos, químicos y que están trabajando en su profesión, lo cual, bueno, es un ejemplo. No quiero decir que ese sea el objetivo general, ni mucho menos, pero quiero decir que está dando sus frutos y que eso ha sido posible cuando además ha habido esas medidas de accesibilidad. Yo en lo de accesibilidad quiero insistir mucho, ¿no? Porque es verdad que cuando parece que un alumno llega al final de la secundaria o está en bachillerato y ya habla, parece que está todo hecho y hay que preservar que se den las medidas de accesibilidad, poniendo medidas que sirven para todo. Es decir, hoy mismo estamos hablando todos y, por favor, nos han dicho el micrófono muteado. Hablaremos de uno en uno. Solo salimos uno en la pantalla. Eso, para las personas sordas, es excelente. Si nos reunimos todos y hablamos todos a la vez, es malo para las personas con sordera, pero malo para todos, ¿no? Entonces, ese tipo de, a veces, pequeños recursos, pequeñas estrategias pedagógicas, organizativas, son cruciales, ¿no? Entonces, eso ha servido para que bastantes empiecen a llegar y yo creo que son ya una cierta referencia que puede animar a familias con hijos sordos menores, ¿no? Que gracias a esa suma de todo, yo empezaba hablando mucho de tecnología y de que ha cambiado el paradigma con sacando el mundo del silencio, pero evidentemente es totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿eh? Es la suma de todos esos factores, ¿no? Pero que estamos delante de un escenario que hay que valorar esa realidad y yo creo que nos ha de guiar para ser más ambiciosos, como decía Isabel, ¿no? Es decir, todos con igualdad de oportunidades han de intentar llegar al máximo de sus posibilidades
y que no sea una barrera el tema de la discapacidad. Yo creo que ese es el reto que tenemos ahora mismo entre manos, constatando esa realidad de resultados. Mira, hablando de accesibilidad, hay una pregunta del público que voy a hacer y voy a transmitir a Purificación primero y luego a Isabel. Dice María Fernández Macho, que es profesora y cada año dice que está en un instituto distinto. Esto también es habitual. Dice, los centros educativos no tienen, se pregunta, ¿no tienen obligatoriedad a tener un bucle en las aulas, bucle magnético en las aulas para alumno y a profesorado con discapacidad auditiva? Purificación. Bueno, tienen obligación de aportar todos los recursos necesarios para que los alumnos en su diversidad puedan llegar a llevar el aprendizaje que necesitan. Por tanto, en el caso de que se necesitara el bucle u otra medida, tendrían que solicitarlo el centro a la administración educativa correspondiente para que se lo aportaran. No sé el caso del que hablan ahora mismo, pero desde luego es necesario. Yo, por lo menos, en mi experiencia como profesora, cuando ha habido alguna necesidad de algún alumno con alguna discapacidad, ya sea visual, ya sea auditiva, se ha atendido y se ha procurado que tenga los recursos que correspondan. Intentar ubicarle en el sitio donde le viene mejor, avisar al profesorado para que se hablara hacia esa persona, que también eso es importante, aunque a veces se nos olvide al profesorado, pero es importante que se tenga en cuenta esto, y cuando se necesita un bucle está claro que eso es necesario. Otra cosa es que a lo mejor en algún centro pues que haya al descuido y tal, pero normalmente que yo sepa, y desde luego si el centro por lo que sea no lo hace, se puede ir a la inspección educativa y la inspección educativa lo tendrá que solucionar. Y José Luis me hacía un apunte. José Luis. Sí, bueno, hay normativa en vigor que obliga a que los espacios públicos urbanizados, como es un centro educativo, desde el 4 de diciembre del 2017 deben ser accesibles plenamente. Y este es un caso de los que están incumpliéndose en muchos casos. Isabel, ¿tu opinión sobre esto, el bucle? Isabel, ahí estás. No te oímos. Sí, perdón, que como ahora me lo quito cuando habla alguien para no molestar. No, lo que han comentado, ¿no? En principio, claro, es un derecho. Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo con los derechos, que como dependan de que los pida la familia, pues siempre va a depender de que sea una familia con los recursos, y no me refiero a recursos económicos, recursos de iniciativa culturales para conseguirlo, ¿no? Y en ese caso lo que seguimos viendo son familias, por lo que sea, no conocen sus derechos, no conocen siguen estando a veces, pues, ¿no? Aguantando o en situaciones en las que, bueno, pues, para exigir esos derechos a veces hay que moverse, hay que ir a inspección, ¿no? Y el tiempo pasa y al final es verdad que hay alumnos que si no tienen detrás, pues todos lo sabemos, ¿no? Es decir, al final protestar y pedir cosas, alguien te tiene que ayudar, ¿no? Eso es lo único que es verdad que a veces, bueno, pues uno se encuentra con casos que no deberían existir y uno dice, no, pero si lo podías haber pedido. Bueno, pues a veces, claro, como tiene que estar en mano del propio usuario, a veces son chavales y no siempre lo consiguen, ¿no? Pero bueno, la demás contestación es así, es decir, hay un derecho a la accesibilidad que debería ser respetado, claro. José Luis, te voy a hacer una pregunta de Laurinda Lee, pero antes quiero que me expliques, porque hay veces que el texto no lo entendemos todo el mundo. Primero, ¿qué es monoaural o qué es bianual? Bioral. Monoaural o biaural. Sí, son personas sordas que solo oyen que solo tienen pérdida auditiva en un oído, o que tienen pérdida auditiva en los dos oídos. ¿Y los aparatos FM? Los aparatos FM son una ayuda técnica que se conecta se utiliza el profesor, un emisor, y ese emisor se conecta con la prótesis auditiva, audífono implante del alumno, y elimina la distancia, la reverberación, los problemas que puede haber en la comunicación en un aula con ruidos y con movimiento. Muchas gracias. Y ahora voy a la pregunta, es que digo, no todo el mundo lo entendemos. Si hablamos de inclusión, ¿por qué dentro de la misma discapacidad hay diferencia entre monaural y biaural? ¿La inclusión no debería ser global? El tema del monaural es un tema que FIAPAS lleva trabajando un tiempo, pero sí que es verdad que es algo que históricamente se ha considerado que las personas que oían por un oído
no tenían problemas. Y ha sido recientemente cuando se han empezado a hacer estudios donde demuestran que precisamente esas personas que tienen pérdidas solo en un oído también tienen unos problemas de acceso a la educación o a otros aspectos de la vida que son importantes. Entonces, ahora mismo, como se arrastra ese concepto histórico de que no había problemas, tienen problemas desde para pedir una beca, porque como no tienen discapacidad no pueden pedir beca, hasta para adquirir una prótesis auditiva, porque como no tienen, no sé, en muchos casos se considera, aunque no debería ser así, porque con el diagnóstico del otorrino debería ser suficiente para que le implantaran o que le colocaran un audífono. Sin embargo, el catálogo ortoprótico pone pegas a esos casos y, sin embargo, no las pone para una pérdida de una mano. Si tú pierdes una mano, evidentemente te cubren la pérdida, la prótesis de esa mano. Pero, sin embargo, si pierdes solo un oído, no te cubren la prótesis de ese oído. Aquí nos preguntan también desde Mérida, nos dicen que lo hemos comentado durante la conversación, el conversatorio, se necesita formación para los docentes en las aulas escolares. Es muy necesario, José Luis. Es súper importante. Es algo que debería estar en los planes de estudios de todas las universidades de España que imparten educación para profesorado, para los másters de la secundaria, en la formación continua que han hablado antes, y es básico y fundamental porque si no, no se va a avanzar. Y además, como he dicho al principio, tienen que plantearse ya esta educación como un derecho del alumno. El alumno tiene ese derecho a que el profesor tenga la capacidad de educarle en lo que la ley le da derecho, que es el acceso al lenguaje, al castellano, al catalán, al euskera, al gallego, porque es un derecho del alumno y el profesor no puede negarle ese derecho a su alumno. Y como obligado tiene que tener la formación que le permita hacerlo. Estamos hablando de una educación obligatoria. Obligatoria. No lo olvidemos. Bueno, ya como resumen, ¿qué resumen harías de este encuentro? Pues yo creo que en el tema de la sordera y en la educación de la sordera siempre vamos al mismo punto final, que es la implicación de la familia. Lo han dicho Isabel, lo ha dicho Ignacio y está recogido en multitud de estudios. No hay mayor probabilidad de éxito, mayor factor de éxito que la implicación de la familia. El trabajo de la familia constante, permanente, la implicación, el cariño con el que los padres tratamos a nuestros hijos sordos para que accedan a lo mejor, es fundamental. Yo, que llevo ya mucha mili aquí, he vivido la historia de que se nos acusaba a las familias, se ha pedido que las familias no educáramos a nuestros hijos sordos, que las tenían que educar otras personas por nosotros. Ahora se está poniendo de moda decir que se les está privando de algo, como si las familias de personas sordas fuéramos malas familias o nos insultan de mala forma diciendo que estamos privando a nuestros hijos de algo. No, al contrario, estamos dándole todo lo mejor a nuestros hijos para que salgan adelante, para que lleguen a la universidad, para que tengan las mejores opciones de autoestudiar, de autoformarse, conociendo el lenguaje oral, conociendo la lectoescritura, y es la herramienta fundamental. Y eso es lo que estamos haciendo las familias. Y en lo que decían ahora al final, la ayuda de nuestras asociaciones, nuestro movimiento asociativo, deben dirigirse a nuestro movimiento asociativo cuando tengan problemas, porque nuestro movimiento asociativo van a encontrar esa experiencia, van a encontrar esa ayuda de esa persona que ya pasó por su problema y que les puede orientar y les puede aconsejar y les puede guiar en esa reclamación, en esa demanda de necesidades de sus hijos. Pues mira, una demanda. Es que la gente no quiere que terminemos. Las casi 200 personas que nos están viendo quieren una pregunta, que se la voy a transmitir también a Purificación, y luego, que es la administración, y luego a ti. Es: si una profesora o un profesor se niega a utilizar el bucle, ¿qué se puede hacer, Purificación? Sí. No te oímos. Perdona. Perdón. Primero, por supuesto, hablarlo con el equipo directivo, plantear que el profesorado no tiene por qué hacer lo que quiere, sino hay unas normas en los centros educativos, y si el centro tiene su proyecto educativo, el mejorar el aprendizaje de todos los alumnados, está claro que se tienen que poner los recursos que necesite. Si por lo que sea el equipo directivo no se hace cargo, está claro que tendría que ir la familia a la inspección educativa. José Luis. Pero vamos.
Eso sí. Pienso que no. Sí, es lo que ha dicho Purificación. Evidentemente, es un derecho del alumno a tener una ayuda técnica, porque está recogida en la normativa actual, en la que se ha aprobado recientemente, pero ya venía recogiéndose en la anterior. Y como he dicho antes, o sea, es un derecho fundamental el acceso a la información y a la educación que el profesorado tiene que dar al alumno. Bueno, hemos aprendido un poco a aprender. Creo que ha sido un conversatorio muy interesante. Gracias a la Administración por su colaboración, la Fundación 11 y, por supuesto, a FIAPAS. Y muchas gracias a las personas que han intervenido. En primer lugar, a José Luis, a Purificación, a Raimón, a Isabel, Ignacio. Y les veremos en un próximo encuentro aquí en Serimedia. Creo que nos ha quedado tiempo para hablar de otras cosas, pero hay que acotar el tiempo. Hemos dedicado a pensar que tenía que ser 1 hora y así lo hemos hecho. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos en el próximo conversatorio. Muchas gracias.